Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Buen día, te saluda Eliú de la Cruz y el día de hoy estudiaremos la cita de Juan capítulo 13, versículo 21 al versículo 30. Y como siempre estudiaremos un pasaje emocionante que nos mostrará el proceso que debemos tomar para no sucumbir ante el pecado. Pero antes leamos juntos el pasaje del día de hoy. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. A través de este pasaje vemos a la persona del Señor Jesucristo mostrando un atributo divino que es su omnisciencia. ¿Pero qué es la omnisciencia? La teología básica de Raire la define como que Dios sabe todas las cosas, las reales y las posibles, todas por igual y sin tener que esforzarse. Tratar de esclarecer esta definición es muy desafiante, pero quiero que te quedes con un buen resumen de lo que podría ser un buen tema de estudio para tu crecimiento espiritual. Ante una definición como la de Raire, surge la pregunta muy conocida por muchos: si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Primero debemos entender que toda la creación tiene un propósito, que es el de revelar la gloria de Dios. La Biblia dice en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y que su plan, con conocimiento previo, involucraba la redención del hombre a través de Jesucristo, como dice 2 Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y también un destino eterno, como dice Tito 1:2. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Esto es evidente desde la perspectiva de un juez justo. Pero Dios no solo es un juez justo, sino un Dios amoroso, que lo demuestra cuando dice en 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios proveyendo el medio para que el hombre pueda acceder al plan de salvación a pesar de su condición pecaminosa, demostrando con esto que no está jugando a ser Dios, ni mucho menos jugando con el hombre, sino que en su omnisciencia sabía que tú y yo necesitaríamos un Salvador. Por eso no debemos ver solo un lado de la moneda. Y en este caso debemos de ver todo el plan de Dios, y al ver este plan descubrimos que nada lo sorprende. La pregunta que deberíamos formularnos sobre la omnisciencia de Dios es: ¿por qué, si sabiendo que el hombre iba a pecar, decide proveer un medio para salvarlo y darle un futuro eterno antes de la fundación del mundo? Este resumen provee una dirección más clara del pasaje del día de hoy en la hora silenciosa. El momento que Juan describe en estos versículos no es el de un Dios que está jugando con la vida de Judas, ya que Judas tuvo la misma oportunidad que todos sus discípulos y la misma oportunidad que ha tenido toda la humanidad hasta el día de hoy. La culminación del ministerio terrenal de Jesús está por terminar, así que podríamos hacer un listado de cuáles han sido los mensajes más importantes de Jesús a lo largo de los evangelios. Y a través de cada mensaje, Él dice que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10, que también se aplicaba a la vida de Judas. Yo te menciono algunos de los temas que Cristo predicó en el transcurso de su ministerio: amor al prójimo, arrepentimiento, perdonar, pureza de corazón, el amor a las riquezas, fe en Cristo, guardar los mandamientos de Dios. Cada mensaje era para Judas, para contrarrestar lo que se estaba formando en su vida. Lucas 6:16 menciona que llegó a ser el traidor, un proceso que se haría evidente en él, no de un momento a otro, sino de la siguiente manera: Judas no creía en Jesús.
Juan 6:64 dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Judas también traicionó la confianza de Jesús y considero que este fue el inicio de su final traición. En Juan 12:6 dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, hablando de Judas, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Esto es lo que quiebra mi entendimiento, preguntándome cómo reaccionaría yo si alguien quebranta mi confianza. ¿Cuál sería mi reacción? Probablemente no le hablaría más o no confiaría más en dicha persona. Bueno, es nuestra humanidad en acción. Pero Dios, sabiendo que nosotros traicionaríamos su confianza con nuestro pecado, Él aún nos insiste en que regresemos a Él. Él nos perdona, Él nos busca, Él no quiere que perezcamos. ¿Te das cuenta? No solo es cuestionar a Dios, sino comprender su plan en su omnisciencia que dio para nuestra restauración. Y por último, Judas no reconoció lo valioso de estar con Jesús, ni de estar en este momento íntimo como la última cena, ya que después de que le dieron las 30 piezas de plata, como dice Mateo 26:16, desde entonces él buscaba oportunidad para entregarle. Jesús conocía de antemano quién le entregaría, y a pesar de esto, Jesús también tenía conocimiento de que si él se arrepentía, él le perdonaría, como sucedió con Pedro, debido al conocimiento de este versículo. En Oseas 13:9 dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Dios conoce lo que haremos y no está jugando con nuestras vidas. Al contrario, es tan santo en su proceder que desea darnos una eternidad con Él a pesar de nuestra condición pecaminosa. Nosotros somos los que muchas veces jugamos con Él, porque a pesar de su constante acercamiento a nosotros, por su palabra, prédicas, películas, la naturaleza, etc., nosotros reaccionamos en traición como Judas, a través de rencores o falta de perdón a otros, con vicios o con pecados ocultos que se van acumulando, y que no debería de sorprendernos del resultado final de dicho pecado. Acá está lo emocionante del pasaje del día de hoy. ¿Cómo evitamos este momento que sucedió en la vida de Judas? Lo primero, arrepentimiento. Esto no significa que hasta que dejes de pecar te acercarás a Él para que te salve. Arrepentimiento es creer en Él, estando en la condición pecaminosa que estés, y pedirle que te salve. Lo segundo, creer en Jesús, invitándolo a entrar en tu corazón, hablando con Él de esta manera. Reconozco que moriste en una cruz, por mí y por mi pecado, y fuiste sepultado, y que al tercer día resucitaste. Y hoy te invito a que entres a mi corazón para que seas mi Señor y Salvador. Y si eres creyente, practicar una relación íntima con Él a través de su palabra día a día, que es lo que te ayudará a creer en Él. Lo tercero, la confesión de pecado. Porque una vida de hábitos pecaminosos es una limpieza que requiere un proceso como el que se describe en la Gran Comisión en Mateo 28:20, cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta enseñanza es un diario vivir. Y por último, vivir en santidad, no traicionando la confianza que Él ha depositado en mí, confianza depositada al ser colocado en un ministerio, como padres, como hijos, como siervos. En cada lugar que haya confiado en mí, debo de practicar la santidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.